Los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, tomó de la mano a un niño, lo colocó a su lado y dijo: El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí. El que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de ustedes es el más importante. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos 46 al 50. No existen cristianos más grandes que otros, sino que se es grande por el hecho de ser mejor cristiano. La humildad es base del cristianismo. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 30 de septiembre, año 2019. La enseñanza del Maestro es enfática en las virtudes cristianas. Para ser un buen discípulo de Dios, para ser un buen cristiano, para ser un buen creyente, para llegar a ser un excelente católico, la base son las virtudes que enseñó el Maestro de Nazaret. Para el Maestro son importantes todas las personas. En la mentalidad del Maestro no existe la posibilidad de descartar las personas ni clasificar las personas. Para el Maestro es importante la capacidad que tiene cada persona para moverse en el campo de la humildad, porque es que la humildad permite toda esa actividad apostólica al servicio de Dios y no para aumentar la notoriedad de un ser humano. El cristianismo no tiene como base poner una persona sobre la otra o una escalera quien llega más alto, sino que es un cristianismo de la hermandad. Por eso se trata de entender por qué el Maestro presenta a un niño en medio de ellos, a alguien dócil que quiere aprender, que desea avanzar, a alguien que quiere practicar las virtudes. La humildad está considerada como una virtud moral y es contraria a la soberbia que posee el ser humano cuando reconoce sus habilidades y capacidades y las aprovecha muy bien para el servicio de los demás sin decirle a nadie. En materia de humildad es bien importante eso, las capacidades que tienen las personas, la inteligencia que desarrolla, el talento de una persona y lo coloca al servicio de la comunidad. Más exactamente, la humildad es la sabiduría de lo que cada persona es, en la base de su funcionamiento. El Papa Francisco recomendaba en una catequesis la humildad y recomendaba la humildad basado en la carta a los Filipenses en ese capítulo 2, verso 3, cuando San Pablo dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, mejor con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. El Papa Francisco responde a una entrevista y la pregunta del comunicador social es: ¿por qué es tan importante la humildad? ¿O en qué consiste la persona humilde? ¿Por qué será que Jesús de Nazaret dice: el más pequeño de ustedes, el más sencillo, será el más importante en el reino de Dios? Y el Papa en esa ocasión comenzó a contestar la pregunta dando unos 7 consejos agrupados. Decía el Papa en aquel momento: lo primero de la humildad es tratar de huirle a ciertos grupos de poder. Para conservar la humildad es importante
tener como mucho cuidado, estar muy atento de no caer en la trampa de grupos, movimientos del poder, del orgullo o de la vanidad, guetos que se van formando en la sociedad y de pronto las personas van eligiendo y hago parte de este grupo porque es como el más importante. El Papa dice huir de los grupitos de poder porque ahí no hay humildad. El segundo presupuesto del Papa es la humildad como servicio al estilo de Jesús de Nazaret. La humildad como la persona que le sirve, que le da la mano a los demás, que está siempre para prestar un servicio. Tercero, el humilde sabe comunicar bien a Dios. Una persona humilde comunica muy bien y con mucha facilidad los asuntos de Dios. Cuarto, el humilde tiene autoridad y la autoridad la tiene por su ejemplo igual a su maestro. Los judíos le reconocieron a Jesús de Nazaret su autoridad. ¿Qué autoridad de hombre? ¿Dónde tiene la autoridad? En su buen ejemplo, servicio, entrega, transparencia, santidad. Quinto, dice el Papa, el humilde aprende a ser una persona amable, sencilla, no regaña, solamente educa a los demás y ayuda en la formación. Sexto, el humilde se enfada ante la injusticia. Hay que estar muy atentos a que la humildad no es quedarse como callado ante las situaciones y tener que decirle a una sociedad es que yo soy humilde y no puedo hablar. Los humildes no son mudos. El Papa dice el humilde plantea el disgusto ante las cosas que son injustas y las explica muy bien. Séptimo, la humildad es aceptar las tribulaciones, no la falsa humildad. El Papa Francisco recomienda no darle oportunidad a apariencias de ser una persona humilde. Hay personas que hacen carrera para que les crean que son muy humildes y tienen actitudes de humildad, algo físicas, psicológicas, manifestativas. El Papa dice, ojo con eso, de la falsa humildad. No se trata de que la sociedad diga qué persona tan humilde, cuando realmente lo que la persona está es aparentando. La humildad es una virtud y es una virtud de carácter moral, es la sabiduría de lo que es cada persona.